Buenos días. Buenos días. Buenos. Buenos días. Disculpe, señor Luciano, que está usted ahí en la reunión. Tuve una cirugía que estábamos operando y se complicó el problema de sangrado de la cadera. Buenos días. Señor Luciano. Buenos días. ¿Está conectado, señor? Disculpe. Ya. Estamos esperando un ratito, un momento. Tuve un pequeño inconveniente con una cirugía que se nos complicó en la clínica que estábamos operando. Pensábamos que íbamos a salir a las 8. Sí. Vamos a esperar un momentito, 5 minutos para conectarnos, para comenzar esta clase. Lo vamos a ir recuperando poco a poco, conforme antes de terminar del examen. Esta hora y media que hemos estado conectados.
Disculpe, sería bueno que me enciendan la pantalla, los que puedan. Por favor, sería bueno que enciendan la pantalla los que puedan. Doctor, buenos días. ¿Qué dijo en la pantalla? ¿Qué? Y por favor, sería bueno si puedan encender la pantalla. A la cámara. Y la cámara, la cámara. Ah, ya. Para irnos conociendo. El curso va a ser llevado por 11 alumnos. En esa oportunidad, por un conveniente quirúrgico, no pude abrir temprano, pero en lo posible queríamos que no falten a las clases y a ver si podemos coordinar con sus tiempos para ver si me asisten ustedes en el consultorio que yo tengo en 2 policlínicos, uno en Lima Sur y otro acá en Lima Este, en grupo de 2, por lo menos para hacer parte de la consulta, ¿no? Del consultorio. Lo mejor sería en Lima Este. Ustedes, como también esta universidad de Lima Este, ustedes tienen facilidades para asistir a esto, para que me asistan en el consultorio de grupo de 2. Sería bueno, puede ser lunes en la tarde o sábado en la mañana. Para Hola, hacer... doctor. Sí. Creo que sería más factible sábado en la mañana porque los lunes no tenemos clases Lunes prácticamente en la todo el tarde, día. en la tarde. No, tenemos clases también nosotros en la tarde. Ya, entonces el sábado en la mañana, ¿no? Claro. Ya. Entonces, el sábado en la mañana, entonces vayan de grupo de 2. A partir de este sábado pueden hacer conversamos con usted en la Plaza de Armas de Huaycán, en el policlínico, en la clínica Montfort. Ahí pueden, de grupo de 2. Acá tengo la relación, a ver, o si no, vayan ustedes coordinando a ver quién puede asistir esta semana. Pero si, como dice usted, durante el ciclo, a veces ustedes, depende, el curso que llevan en la tarde, el día del lunes, ¿qué curso es? Disculpe. El curso que llevan el lunes en la tarde, digo, ¿qué curso es lo que lleva? Sí, doctor, llevamos cirugía de 4 a 5 y a las 6, hasta las 6 prácticamente. Y luego más tarde tenemos otro curso de 7:15 a 8:45. Yo generalmente hago consultas de 2 a 6. Y el día lunes hay bastante pacientes. Generalmente pasamos los 25 pacientes. Y ahí usted sabe que no es mejor también aprender ahí, ¿no? En el mismo consultorio, a veces se presentan casos diferentes de controles de fracturas, controles de no hacer procedimientos, hacemos infiltraciones. Ahora actualmente ya estamos innovando las ondas de choque y vamos a comenzar a hacer electrolisis percutánea intratisular también para algunos pacientes. Son unas técnicas de fisioterapia invasiva que también hacen los traumatólogos, pero generalmente también estamos haciendo lo que ahorita se innova, la onda de choque, ¿no? Ondas de choque, aparte de infiltraciones, hacemos a veces artrocentesis, etcétera, ¿no? Procedimientos de traumatología, enyesado, férulas, etcétera, ¿no? Como es una zona de mucho, a veces, yo ya tengo tiempo en la zona, soy ya más o menos conocido, como se dice, entonces los pacientes, hay otros traumatólogos, pero no tienen tanto, ¿no? Es que por los mismos años que yo tengo como 12 años en esa zona, ya generalmente los pacientes, los familiares ya se recomiendan y me van trayendo más pacientes, ¿no? Claro. Ya, entonces podríamos
comenzar con el sábado en la mañana, ¿no? A ver si grupo de 2, ustedes se ponen de acuerdo. Vamos a ir pasando lista. A ver. Esta hora esta hora y media lo vamos a recuperar. Como digo, tuve una cirugía que justo de un conocido que tuvimos una intervención. Se nos ha complicado. Cirugía a veces se complica con un sangrado, el anestesiólogo vino un poco tarde y eso nos ha imposibilitado. A ver, Aliaga, Rocío, está. Aliaga, Rocío, no sé. Berrocal, Guamán, Berrocal, Marlene Berrocal, creo que es, ¿no? Presente. Berrocal, Presente. Presente, doctor. Buen día. ¿Usted es familia del doctor Berrocal Ríos? No, doctor. Era profesor de esta institución y es mi compañero de promoción, es cirujano. Cárdenas Atencio. Cárdenas Atencio, Luisa. Buenos días, doctor, presente. ¿Su cámara puede prenderlo? Buenos días, doctor, presente. Si tiene cámara, los que tengan cámara, que sea para conocernos. Cárdenas Atencio, Luisa. Ya. Díaz Buenos días, Eslava. doctor, presente. Buenos días. Díaz Eslava. Lourdes. Está, ¿no? Díaz Eslava, Lourdes. ¿Está? Díaz, ahí la veo que está ahí por entrar, creo, o no ha entrado todavía. Vamos a ver. 5. Estrella Antialón. Estrella. Luciano Palacio, Giován. Luciano. Presente, doctor. Ya. ¿Su cámara puede prenderlo? ¿Su cámara? Sí, doctor, sí. A ver. Vale. Ya, Luciano. Ya, Narciso Quispe Raúl. Narciso, ¿está? Parra Muñoz Nilsson. Parra. Presente, doctor. Ya, Parra. Nilsson. Entonces, para este sábado, a ver quiénes vamos a hacer por orden. A ver, vamos a. Pau Carbosa, Jenny, Pau Carbosa, Jenny. Y Reyes Salazar, Judy, que aprendió su cámara, ¿no? Reyes Salazar. Judy. Para este sábado, ¿quiénes van a ir a Huaycán? Disculpe. ¿Quiénes? ¿Ah? A ver, vamos a ver. Vamos a comenzar de lo de arriba. El primer alumno es Aliaga, no ha venido, ¿no? Se pasará al siguiente. Berrocal. ¿Berrocal está? La señora que sí. Berrocal. Doctor. Sí, doctor, Sí, presente. para el sábado, entonces, usted para las 9 de la mañana, ¿ya? Ya, doctor. Con su chaqueta. Ya, ok. Cárdenas. Luisa también. Cárdenas Luisa. Para el sábado. Doctor, buenos días. El día lunes, ¿qué horarios más No, tenemos? pero es que el sábado ¿Sábado? vamos a hacer, no, el sábado estamos haciendo me van a asistir en el consultorio y de paso van a aprender in situ, pues, porque la actividad médica se aprende en los consultorios, no en los pisos de hospitalización,
en sala de operaciones. Cuando haya a veces cirugía también voy a convocar a 2. Ya. A ver, Ya. Luisa Cárdenas. Presente, doctor. Entonces, para el día sábado, usted está convocada para ir al Policlínico Monfort, Plaza de Armas de Huaycán, a las 9 de la mañana. Plaza de Armas de Huaycán. Con su, Ya, con su chaqueta, vaya. Ya, Ya. y a ver, ahí estamos en el ¿Chaqueta y consultorio. mandilón, doctor? ¿O solamente como- chaqueta y el uniforme? chaqueta, mandilón, claro, mandilón de bioseguridad, ¿no? Como ahorita estamos en este problema del COVID, ¿no? Claro. Ah, ya, el mandilón descartable. Descartable, ese es descartable. Ya, y Su nuestro chaquetita. uniforme, ¿qué color va a ser, doctor, el uniforme? ¿El No, navy? una chaqueta, un escrano más de chaqueta. Pero como dice usted, con mandilón, los que no que tengan chaqueta, con su mandilón de bioseguridad nomás. Y pregunte por mí, por el doctor Beas, médico traumatólogo. ¿Ya? Ya. Policlínico, disculpe Doctor, el nombre buenos del días. Plaza de Armas de Huaycán, Policlínico, Clínica Monfort. Monfort, ya, doctor, gracias. El día lunes yo le estaba invitando también para que vayan en la tarde, pero me dice su compañero que tienen clase de otros cursos. Pero en lo posible, lo que pueda, me pasan la voz el día lunes, yo también pueden ir de 2 también. Doctor, en mi caso, El yo día puedo lunes el hay día cantidad de lunes. clases. Ya el Ángel, lunes vaya conmigo. yo también puedo. Claro, lunes también estamos. El Buenos días, lunes, doctor. lunes ¿Y el en la lunes de tarde qué hora a y qué hora es, sábado en doctor? la mañana. De más o menos 2:30 hasta las Ya. 5:30, 6. Y es, sí, yo prefiero Este el mes lunes, doctor. claro, pero este mes por las mismas fiestas baja un poquito, pero de todas Ajá. maneras, como este curso va a durar hasta el mes de marzo más o menos, ustedes Sí. vayan asistiendo nomás, se ponen de acuerdo de 2 en 2 para que aprovechen un poco, ¿no? La consulta y ahí, como dice, hay casuística, encontramos diferentes casos, encontramos casos en niños, casos en ancianos, casos traumáticos, etcétera, y que ustedes cuando sean serumistas o sean médicos ya van a tener esos pacientes en su actividad médica. A veces uno dice, no, eso, pero generalmente la actividad de traumatología, por ejemplo, yo he sido el jefe de servicio del Hospital Lima Norte, en la región de Barranca, hace 30 años, era solo un traumatólogo. Ha habido tanta cantidad de pacientes que ahorita somos 10 traumatólogos y no nos abastecemos. Tenemos 12 camas, imagínense. Ya más o menos más adelante también pues, sería bueno si uno de ustedes quieren ir allá, miércoles y jueves estoy yo en la actividad allá en el piso y podemos también que, ¿cómo se llama? Vayan, ¿no? Conmigo, ¿no? Asistiendo a piso, a emergencia también podemos hacer. Ya ustedes coordinan y podemos hacer eso, ¿no? Ya, entonces ahorita voy a poner pantalla para la presentación. Un momento. ¿Ya? Profesor, disculpe, buenos días. Sí. En Lima. Ya, sí, señorita. Buenos días, presente, profesor, para mi asistencia. Lourdes ¿Cómo? Díaz le habla. Lourdes Díaz. Lourdes. Claro, acá estaba Lourdes Díaz, ya pusieron, ya está bien. Ya le estaba conversando lo que le dije a sus compañeros. Lunes y sábado podíamos hacer un compartir ahí como le dije, en el servicio y más adelante si alguno de ustedes se anima, me pasa la voz para llevarlos a mi hospital, pues, el hospital de Barranca. Ahí pueden asistir a que sea alguna oportunidad, ¿no? Ya. A ver, vamos a compartir pantalla un Doctor, buenos momento. días. Doctor. Sí. Doctor, lo que pasa es que, bueno, hoy día recién me he matriculado, doctor, y todavía no aparezco en la lista. Por favor, ¿me puede considerar? Soy ¿Su nombre cuál es? Félix García Mario. Félix García. Mario. Félix García. Doctor, buenos días. Disculpe, por favor, yo también recién ingresado porque no entraba la... Claro, estaba operando. ¿Su apellido cuál es? Pau Carbosa. No, doctor, es que he intentado y recién me ha dado el ok. Pau Carbosa. Ya. Entonces, ¿ya ven la diapositiva?
vamos a Sí, doctor. comenzar, ¿no?, con la parte de semiología, que es lo más importante. Generalmente ustedes van a ver que el aparato locomotor generalmente no se va a estar en relación a las alteraciones de hueso, ligamento, músculos, etcétera, ¿no? Y actualmente es uno de las patologías que usted va a encontrar más durante su actividad médica. ¿Por qué? Como decía un profesor nuestro de antiguo, decía, a más civilización, más traumatología. Sino que antes había, por ejemplo, antes el parque automotor era pequeño, ahorita ya usted va a ver en cualquier localidad donde va a realizar su actividad médica, va a haber más mototaxis, más motolineales, etcétera. Y al haber eso, más vehículos, más maquinaria, etcétera, va a encontrar mayor cantidad de trastornos del aparato locomotor. Y es por eso que es importante que ustedes pongan mucho énfasis en una preparación de esto, porque cuando ya ustedes sean médicos, primero médicos serumistas, médicos generales, y si alguno ya tiene la especialidad, van a ver durante su actividad profesional, ¿no? Acá, como ya ustedes han llevado su medicina, se supone su medicina 1, la clínica 1, ¿no? Acá, por ejemplo, primero es la semiología. ¿Qué vamos a encontrar? Por ejemplo, la introducción. El examen del paciente del aparato locomotor debe hacerse en orden, ¿no?, y de acuerdo a la gravedad de las lesiones que presente él mismo. Es muy diferente un paciente politraumatizado que uno con una fractura aislada de un miembro. Es diferente según la edad, según el estado cognitivo del mismo. En cada diapositiva vamos a hacer nosotros lo que mi experiencia, porque ustedes, por ejemplo, yo les puedo dar la diapositiva y ustedes lo van a leer nada más simplemente, pero aquí, por ejemplo, es muy diferente de un paciente politraumatizado. A ver, señorita Berrocal, a ver, por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, usted está haciendo su guardia, etcétera, viene un paciente que ha sido atropellado. ¿Quién debería valorar primero ese atropellado, por ejemplo? ¿Un cirujano o un traumatólogo? A ver, señorita Berrocal. Berrocal. Sería bueno interactuar, porque ustedes están para aprender y yo para, como dice, para sus dudas, todas que vengan a responderlas. Por ejemplo, en un paciente politraumatizado, lo primero que tiene que evaluar, por ejemplo, es el servicio de cirugía. Un cirujano. Claro, el cirujano. Porque usted sabe, como dice, el paciente politraumatizado hay que ver primero la vía aérea. Ustedes han llevado ya algún curso de eso. Vía aérea, por ejemplo, si el paciente está atragantado, o sea, si ha tenido un problema, etcétera, raquicervical, etcétera. Si hay pérdida de volumen, ABC, la conciencia, ahí se ve el Glasgow, ¿no? Si hay, está alerta, etcétera. Luego se ve si hay, por ejemplo, si hay algo en relación al aparato excretor, y luego las fracturas, A, B, C, D, E, F. Entonces, luego ya cuando el cirujano, por ejemplo, dice este paciente solamente es un politraumatizado con fractura, por ejemplo, hemos tenido uno de ellos, por ejemplo, fue un paciente de 42 años que estaba con una fémina. ¿Y qué ha pasado con este paciente? Vino la señora, la pareja de esta fémina, el esposo de esta fémina, y el señor, ¿qué hizo? Agarró, salió, como dicen, paños menores y salió por la ventana. Se ha tirado por la ventana. ¿Qué tuvo? Tuvo una fractura aislada, no, en ese momento tuvo una fractura doble de fémur, por ejemplo. Fue un politraumatizado que llegó a emergencia aduciendo que había sido atropellado, pero es muy difícil que sea atropellado pero con las dos piernas. Solamente vuela de una. Entonces, ¿qué pasó luego en el interrogatorio ya de semiología? Nos contó esa parte del accidente. Entonces tuvo fractura de ambos miembros. Entonces el cirujano lo evaluó, vio que la conciencia estaba bien, no había problemas de conciencia, no había problemas de un traumatismo abdominal cerrado, etcétera, y nos derivó el paciente y fuimos a evaluarlo y vimos que había una fractura doble diaficiaria de fémur. Eso vamos a ver más adelante en el desarrollo del curso. Ahora, es diferente la edad. Por ejemplo, ¿usted cree que la misma fractura, a ver, Díaz, ¿está? ¿Alumno Díaz?
Díaz. Sí, profesor, dígame. Díaz, por ejemplo. Usted, una fractura, por ejemplo, de un niño de 5 años de un codo, ¿sería igual que una fractura, por ejemplo, de una paciente mujer de 25 años? ¿Es la importancia? ¿Sería importante o no es importante? ¿Cuál Sí, sería, claro que sí. cuál sería requeriría mayor evaluación? Por ejemplo, una fractura de codo en un niño de 5 años o una fractura de codo en una señorita de 25, por ejemplo. ¿Cuál sería? Para usted, ¿cuál dentro de su experiencia o dentro de su estudio que está haciendo? ¿Sería igual Bueno, sí. en el caso del niño está en formación, pues en crecimiento, el hueso se está osificando recién, creo que sería más rápido, ¿no? En que el hueso se consolide se inadecuadamente. adhiere o se pegue, ¿no? Se consolide. Claro. Ajá. Se consolide. En cambio, el de la mujer, en el caso de la mujer, que ella demoraría, ¿no? Y obviamente puede ser con cirugías y todo. Nos está dando más chance, ¿no? Nos puede dar más chance, ¿no? ¿Cómo se llama? Nos puede dar más chance para una cirugía, ¿no? De corrección. Mientras que el niño, como dice usted, por su mismo metabolismo óseo, el niño sería mucho más rápido. Y ahora, por ejemplo, nosotros en el servicio, nosotros los que hemos sido formados regularmente en los servicios de emergencia, por ejemplo, en un niño, usted no va a pedir la misma imagen radiológica que para un adulto. Por ejemplo, en un niño, nunca se vaya a olvidar que se solicita radiografía bilateral, significa lado sano y lado supuestamente dañado. Siempre se pide así, lado sano y lado supuestamente dañado. Por ejemplo, si viene un niño de 5 años con como dice usted, con una lesión de codo, que es la más frecuente, se pide el lado sano y lado afectado. ¿Por qué? Porque también no es solamente indicar la placa del lado donde ha sido afectado, porque a veces hay cartílago de crecimiento. Y todos los médicos no tenemos una formación para ver la diferencia de los cartílagos de crecimiento. Los cartílagos de crecimiento son esas, vamos a ver más adelante, son estructuras que parece que hubiera una fractura. Por ejemplo, a veces se pide una fractura, por ejemplo, un niño se cae, ya radiografía de codo del lado derecho. Entonces usted ve la placa y dice, pucha madre, está fracturado, pero no es fracturado, pues es el cartílago de crecimiento. A veces hay una línea ahí radiolúcida, es un cartílago de crecimiento. Y después es importante cuando ustedes se ven niños, se pida placa bilateral, lado sano y lado supuestamente afectado. Y el estado cognitivo, como le he dicho, del mismo, entre otras particularidades. Y el estado cognitivo, como le dije, eso debe ser evaluado por el cirujano, ¿no? Con la escala de Glasgow, ¿no? Respectiva, ¿no? Ya. Como ya ustedes saben, la semiología del aparato locomotor, la importancia es eso, ¿no? Primero, la inspección, lo que usted va a observar, por ejemplo. Por ejemplo, si usted observa a una señora, ¿cuál es la fractura más frecuente? A ver, que usted piensa que sea Paucar, que recién entró. Paucar. Sí, doctor. Sí, por ejemplo, si usted tiene una paciente mujer de 60 años, ¿cuál cree que es la fractura más frecuente a esa edad? ¿Puede ser la fractura de fémur, doctor? Fractura de fémur, claro, hay fractura de fémur, pero la fractura más frecuente en paciente mujer por encima de los 40. De cadera. Probablemente, no, la fractura de coles, la fractura de muñeca es la más frecuente. Claro, hay fractura de cadera, pero es en paciente más anciano. Pero una de las fracturas más frecuentes es la fractura de coles, o la fractura de la estiloide, la parte inferior del radio, no se olvide. La fractura de coles es y generalmente más frecuentemente dan en mujeres por encima de los 40 a 50 años que ya tienen signos de osteoporosis. ¿Por qué da generalmente en mujeres más? Porque ya a esa edad, como ustedes saben, ya por la misma edad ya pierden, ¿no? Y ya comienzan el síndrome del climaterio, ¿no? Significa que ya hay
y hay una alteración del metabolismo óseo y por lo tanto, a la vez esa alteración del metabolismo óseo ya comienza la osteoporosis. Primero la osteopenia, luego la osteoporosis, ¿no? Y entonces por eso que es importante la inspección, significa observar. Por ejemplo, si usted ve que es una paciente que asiste a su consultorio, existe la emergencia con una deformidad a nivel del radio, ¿no? Uno observa, entonces ya dice, hasta el vigilante ve, no, eso tiene una fractura de antebrazo, de radio, dice. O por ejemplo, viene un joven que hemos tenido, por ejemplo, un joven que era de exposición civil, agarrándose el brazo con una deformidad en el hombro, ¿qué podía pensar usted? En una luxación de hombro, una luxación glenohumeral. Entonces, uno inspecciona, ya uno ve cómo viene el paciente, entonces en relación a eso ya solicita eso. Otro, por ejemplo, si viene un paciente que está claudicando o cojeando, como dice, y viene de una actividad deportiva, tipo, por ejemplo, este jugador de Brasil que en un momento se iba a jugar, Neymar, podemos pensar en un problema de tobillo, ¿no? De tobillo, generalmente Tobillo, fractura de tobillo. los futbolistas, ¿no? Por ejemplo, Neymar tiene un esguince de tobillo del lado medial, significa del lado interno, a nivel del ligamento deltoideo. Siguiente, la palpación. Uno palpamos, por ejemplo, vamos a poner en este caso de tobillo, hacemos una percusión, palpamos el hueso en el lado interno, el lado externo, y descartamos una fractura de tobillo. Esta palpación nos ha servido a muchas facultades de medicina para hacer tesis, para optar el grado de médico. Por ejemplo, apunten los que quieran la palpación, por ejemplo, han hecho el examen que se llama la regla de Ottawa para descartar fractura de tobillo. Regla de Ottawa ha servido para hacer varias tesis. Por ejemplo, vienen 100 pacientes, a los 100 pacientes se les hacía las palpaciones respectivas con esta regla de Ottawa y a los 100 pacientes se les pedía 60 pacientes y esos 60 pacientes salían positivos 50. Y esos 40 que se les solicitó, que se les hizo el examen con palpación, no necesitaban rayos X. Porque, por ejemplo, también ustedes saben que los seguros privados o los seguros nacionales, por ejemplo, de salud a veces no hay placa, entonces uno tiene que hacer como dice, hacer malabares para hacer como digo, para separar los pacientes probables que tengan una lesión ósea en el tobillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta palpación ha servido para una regla, como digo, regla de Ottawa para descarte de lesiones de tobillo. Para la siguiente clase van a leer y le voy a preguntar, ¿ya? Les voy a preguntar qué es lo que hablan. Apunten dentro de sus tareas, regla de Ottawa, y eso ha servido para hacer muchas tesis, como digo, para optar el grado de bachiller en medicina, luego medicina, ¿no? Ya. Siguiente, la exploración de movimientos. Es importante, por ejemplo, si usted tiene un paciente que tiene alguna lesión ósea, por ejemplo, en la cadera, que a muchos les gusta hablar de la cadera, por ejemplo, el paciente no va a poder caminar, ¿no? No va a poder, por ejemplo, abrir la pierna, lo que se dice abducción, ¿no? Abducción significa abrir la pierna o no puede introducir la pierna, lo que se llama aducción con doble D. Abducción es abrir, significa que con la letra B, ¿no? Abre. El otro, aducción hacia adentro. Y hace también la rotación. Entonces, hay una exploración de los movimientos, significa que hay dolor cuando hace esto. Otros puntos es la realización de las pruebas especiales. Las pruebas especiales se hace también en algunos casos, por ejemplo, si usted quiere algún examen especial, por ejemplo, para ver, por ejemplo, si una lesión del menisco, por ejemplo. Lesión del menisco, de la rodilla, por ejemplo, para ver si hay lesiones en el hombro, etcétera. Son pruebas especiales para cada articulación, ¿no? Y exploración de la radiografía que uno va a solicitar generalmente cuando ya quiere descartar alguna lesión ósea o una enfermedad ósea.
y los exámenes complementarios. ¿Qué exámenes complementarios se están pidiendo actualmente? A veces para ver el aparato locomotor se pide tomografía a veces, con contraste, sin contraste, y se pide las famosas resonancias magnéticas nucleares, que a veces están muy de moda, por ejemplo. Por ejemplo, usted ha escuchado, por ejemplo, cuando dices, salió lesionado, por ejemplo, tal jugador, y le han hecho una resonancia magnética y ha salido una entorsis, por ejemplo, del ligamento. Entonces, le han hecho una resonancia a veces. El examen más completo para estudiar imagenología del aparato locomotor es la resonancia magnética, porque usted va a ver alteraciones óseas, ligamentarias, musculares, etcétera, y vasculares, ¿no? Por eso que algunos pacientes, cuando son personas que a veces ya vienen por varias consultas y no se puede hacer un diagnóstico fidedigno, es más recomendado la resonancia magnética nuclear. En otros sistemas de salud, generalmente se pide fácilmente. En nuestro sistema, usted sabe que la resonancia tiene un costo, ¿no? Y se hace generalmente ya a uno o dos. Por ejemplo, nosotros en traumatología se pide, por ejemplo, una resonancia, por ejemplo, para una fractura articular. ¿Con el fin de qué? De que haya una buena reducción en el momento de la actitud quirúrgica que se va a hacer, ¿no? Entonces, los exámenes complementarios, generalmente es una resonancia magnética. Aquí estamos haciendo. Ahora, en la inspección, ¿qué se va a observar? Se observa tumefacción, lo que dice aumento de volumen, lo que se dice, ¿no? O hinchazón, lo que dicen algunos. Hematomas, ¿no? Se observa hematomas, a veces presencia de tejido sanguíneo. Deformidad, ¿no? Atrofia muscular, coloración y signos pactonomónicos en cuanto a la estructura. Por ejemplo, como le he dicho, por ejemplo, una fractura de coles. ¿Qué puede encontrar usted mirándolo nomás? Hay una deformidad en tenedor, por ejemplo, es frecuente en la fractura de coles. Es un signo pactonomónico. Por ejemplo, una fractura de cadera que a ustedes tanto les interesa. Por ejemplo, se dice, ustedes van a encontrar un miembro superior más chico que el otro. El paciente lo van a encontrar vamos a pasarle varias imágenes, como dice, más acortado, más rotado. Estamos pensando en una fractura de cadera. Hay otra sinonimia que le dice más viejo, más acortado, más rotado, fractura de cadera. Significa que ustedes ven a un paciente, ven que la pierna sube más que la otra, está rotado con el pie hacia afuera, entonces hay que descartar una fractura de cadera. Eso generalmente lo ven hasta, como dice, hasta el personal auxiliar que está pasando por emergencia, dice, esta es una fractura de cadera. Ya lo identifican porque está acortado y rotado, y es anciano, generalmente una persona por encima de los 40, 50 años ya generalmente, ¿no? Son signos patonomónicos de cada patología. Otros, por ejemplo, signos patonomónicos, el signo de la charretela, para una luxación de hombro, por ejemplo, una luxación glenumeral, el signo de la charretela. Por ejemplo, ustedes han visto la imagen de Francisco Bolognesi, no tiene una charretela, una cosa así que como algo cuadrado, van a encontrar en el hombro, ese es el signo patonomónico, algo propio de la luxación de hombro, ¿no? Esos son los signos patonomónicos. ¿Alguna pregunta? O preguntamos, a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alumnos? ¿Alguna pregunta? A ver, el señor que se ha integrado, Félix García, ¿no? Sí, doctor, ¿cómo está? Buenos días. A ver, por ejemplo, usted está en una canchita deportiva, etcétera, por ejemplo. Y por ejemplo, encuentra un paciente que ha tenido, por ejemplo, le han golpeado la rodilla, o le ha golpeado, por ejemplo, el pie, por ejemplo, ha recibido lo que se dice un pisotón, por ejemplo, ¿no? ¿Qué signo patonomónico usted encontraría, por ejemplo, para descartar una fractura de dedos de pie, por ejemplo? ¿Está aumentado de volumen el pie o estaría igual de la misma estructura que un pie normal? ¿Qué es lo que podría encontrar, por ejemplo? Aumentado de volumen, doctor, ¿no?
Aumentado el volumen. Claro, estaría aumentado de volumen Claro. y encuentra que la persona no puede pisar, ¿no? Por ejemplo, no Exacto. podía Claro, asentar, va a ¿no? Pero dice, sentir dolores. sentar Así el es. pie. Usted diría que, por ejemplo, sería joven, amigo, vecino, tendría que tomarse una radiografía de pie, ¿no? De Para pie, descartar sí. una lesión del aparato Malísimo. locomotor. Claro. Entonces, por Así es. ejemplo, a veces viendo nomás uno, ya por ejemplo ve, dice, está aumentado de volumen, como dice, ¿ve? Deformidad, aumentado de volumen. Disfunción, y a eso vamos a pasar más adelante, pero disfunción, la persona ya no puede caminar, como dice, tumefacción, aumento de volumen, ¿no? O por ejemplo, a ver, Díaz, ¿está el alumno Díaz? Díaz. Profesor, dígame. A ver, Díaz, usted, por ejemplo, está asistiendo, usted está, por ejemplo, está ayudando en una empresa, por ejemplo, de imprenta, por ejemplo, le ha salido un trabajito, y encuentra, por ejemplo, un paciente que le han caído, por ejemplo, dos remas de papel, por ejemplo, en su mano. ¿Qué es lo que usted podía encontrar, por ejemplo, en su mano? Una persona que, por ejemplo, ha agarrado unos papeles y le ha caído encima su mano. Por ejemplo, ¿qué es lo que podía encontrar, por ejemplo, en su mano y usted qué descartaría, por ejemplo? Díaz. Le puede observar al paciente que puede tener, que esté aumentado de volumen, ¿no? Puede tener tumefacción, puede presentar Claro. color, ¿no? Puede estar también, presentar una coloración rojiza, Claro. ¿no? Por la presión que ha tenido capaz. Claro, el color está bien, claro, muy puede bien. ser- Y generalmente a veces, y la persona a veces ya no puede flexionar su dedo, ¿no? Entonces, claro, entonces usted estaría pensando, por ejemplo, en una fractura, puede ser de metacarpiano, ¿no? Que es frecuente generalmente. ¿Qué metacarpiano cree usted que se fractura más? Es la fractura más frecuente. A ver, le doy tres opciones. El primero, el tercero o el quinto. A ver, ¿qué metacarpiano cree que usted se fractura más? Debe ser, bueno, entre el primero y el segundo, doctor. El primero y el segundo, claro, se fracciona, pero generalmente el más frecuente de fracturarse, nunca se olvide, es la fractura del quinto metacarpiano. La fractura del quinto metacarpiano, o le dicen la fractura del boxeador también. Cuando dos personas pelean, por ejemplo, tienen un pugilato, generalmente vienen a emergencia y usted va a encontrar una lesión en el quinto metacarpiano, en el puño, en lo que dice el puño, en la parte externa, ¿no? Ahí va a encontrar una lesión ósea. Entonces estaría usted sin querer ya sabe, señor, ¿qué pasó? Me caí, te van a decir, ¿no? Este es un peleador, seguramente ha tenido alguna agresión, etcétera, ya a veces ya tiene ya otro problema también. Ya a veces son personas que han tenido varias lesiones. Y a veces el tratamiento es hasta quirúrgico. Ahora, como dice usted, en mano, cuando vamos a ver más adelante, es muy importante la fractura del primer y segundo, del primero sobre todo, del primer metacarpiano, porque generalmente la mano funcional es el primer dedo. El primer dedo va a ser lo que se dice 50 a 60% de la presión básica. Usted se fractura, se lesiona el pulgar, no va a poder hacer muchas cosas. Y es por eso que, por ejemplo, si alguien tiene una fractura del tercer metacarpiano, por ejemplo, a comparación del primer metacarpiano, se indicaría mayor descanso médico a una que tiene el primer metacarpiano, porque hace la aprehensión básica para cualquier cosa, para agarrar su celular, para agarrar un lapicero, para agarrar, abrir una puerta, usted va a hacer la aprehensión básica, el primer dedo con la mano, ¿entiende? A veces hemos tenido pacientes que se realizan amputaciones, que vamos a ver más adelante las amputaciones, se realizan amputaciones de la primer dedo, hay que hacer que el segundo sea primero, porque siempre tiene que haber un primer dedo para que haya una mano, una aprehensión básica. Ese es un signo patognomónico, por ejemplo. Y entonces, como digo, todas las fracturas pasan por esto, o todas las lesiones del aparato locomotor van a pasar por estos ¿no? acápites de la semiología, la inspección, ¿no? Ahora, la palpación, el aumento de temperatura, por ejemplo. A veces hay personas que, esos que les gusta trabajar con kinesiólogos curiosos, a veces hacen
le colocan a veces esas cremas, ¿no? Frotadoras, etcétera, y hace que hacen la famosa celulitis. El paciente a veces viene con celulitis, a veces viene con flictemas, con ampollas en la zona esa, y luego ese no se le puede realizar ningún acto quirúrgico a veces, porque tienen que administrar el antibiótico. ¿Para qué? Para que baje esa estructura, ¿no? El dolor, como le digo, dolor, ahí uno palpa, por ejemplo, una estructura, como le estaba diciendo, la regla de Ottawa se basa mucho en el dolor, ¿no? La crepitación entre dos estructuras óseas, tumoraciones y la sensibilidad. Entonces, cuando haya palpación, por ejemplo, con el dorso de la mano, usted pone donde la articulación está frío, está caliente, entonces usted va a sentir un aumento de volumen. Estamos pensando en una celulitis. Por eso que es muy importante que nunca se vayan a olvidar cuando ustedes tengan, por ejemplo, asistan o vean a un paciente con alguna lesión traumática reciente del aparato locomotor, lo más conveniente es que la persona se ponga compresa fría. Nunca se olviden. El frío va a ayudar a una vasodilatación, a una menor daño en la estructura ósea. Por ejemplo, porque a veces le colocan, le frotan, etcétera. No. Cuando, por ejemplo, vean a usted, le pueden colocar, vamos a poner que no encuentran hielo, pues van a cualquier tienda, encuentran una gaseosa o una bebida, o si no carne, por ejemplo, a veces le colocan carne del congelador, lo ponen como en puede ser una ropa, etcétera, una toalla, y lo colocan, lo amarran, por ejemplo, a una estructura, o sea, pues vuelve al tobillo, a la rodilla, etcétera. No sé si ustedes vieron pasar el partido del Ecuador, no sé si han visto que el joven, este goleador, inmediatamente le pusieron compresa fría, ¿no? En la rodilla, ¿no? ¿Vieron o no? ¿Vieron? Los que han visto el partido, los que han visto ¿Para qué? Sí, Para doctor. que haya menor daño, ¿no? Menor daño a nivel ligamentario, por ejemplo, en este caso, la temperatura. Y es muy importante eso. Ya. Ya.
Berrocal, ¿sí? Berrocal. ¿Sí? Y ya, entonces vamos a irnos. Estamos acá un ratito. ¿Se ve? ¿Se ve? Disculpe. ¿Se comparte Todavía, pantalla? doctor. Ya, un ratito vamos a Todavía, compartir. todavía no sé. Ya, un ratito. A ver. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, Sí, doctor. señorita. Berrocal, ¿no? Y a ver, usted, por ejemplo, tenemos un paciente por ejemplo, un paciente varón de 60 años con una mujer de 60 años. ¿En cuál sería para ver osteoporosis, por ejemplo? ¿Usted le solicitaría una densitometría al hombre más o a la mujer más, por ejemplo? ¿A quién solicitaría preferentemente una densitometría? A la ¿Al mujer, paciente doctor. varón de 60 o a la mujer? A la mujer. ¿Por A qué la le mujer. solicitaría densitometría a la mujer? Porque para más descalcificada por los hijos que ¿Por ha qué? ¿Por qué tenido. digo? ¿Por qué características? Por la cantidad de hijos No, que ha porque tenido. generalmente la mujer, el sexo femenino generalmente tiene alteraciones hormonales, ¿no? Generalmente Mm. alteraciones hormonales de estrógeno y progesterona, por lo cual hay un mecanismo de resorción ósea, ¿no? Y generalmente se va a encontrar primero la osteopenia y luego se encuentra a veces hasta osteoporosis, ¿no? En esos casos, por ejemplo, ¿no? Y es muy importante a veces hacer una evaluación, a veces examen de densitómetro óseo, ¿no? Para ver esto. ¿Por qué? Porque esto necesitan ya un tipo de tratamiento diferente. Ya ustedes han llevado su curso de reumatología, se supone, ¿no? ¿Sí? Han llevado reumatología y ahí han visto esto. Entonces, sí, y es muy importante, como le digo, la revisión de las radiografías. Y como le dije, en los niños generalmente pedimos bilateral, ¿no? Y vemos esta congruencia articular, ¿no? Es lo más importante a veces, la congruencia articular, por ejemplo, que lo más frecuente en ¿Qué exámenes complementarios existen en la patología del aparato locomotor? Como le digo, los exámenes complementarios, las tomografías, las resonancias magnéticas, la gamografía ósea, por ejemplo, en los casos donde existe, por ejemplo, hay que descartar NM óseo, por ejemplo, que significa neoplasias malignas óseas, o por ejemplo, en los cuales hay que descartar también algunos problemas como si existe, por ejemplo, si existe algún aneurismo óseo. Pero generalmente en un paciente varón, por ejemplo, que usted, varón, puede tener, por ejemplo, un paciente, un familiar, etcétera, con un PCA, por ejemplo, encima de 20, un paciente que está orinando sangre. ¿Por qué ustedes creen que le piden gamografía ósea? A ver. Narciso. 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 ¿Está? Narciso, ¿se encuentra en sala? Luciano, Hugo, Luciano, Narciso. Luciano. Sería bueno, conveniente siempre, ya, sí, doctor, Luciano ya le estoy Palacios. diciendo, ya, un paciente varón, digo, por encima de 60 años, que está con un PSA, antígeno prostático, por encima de 40, le he dicho, por ejemplo, y está miccionando sangre, que está haciendo hematuria, usted es médico ya, hematuria. ¿Por qué se le solicita una gamografía ósea? ¿Por qué cree usted que se le solicita gamografía ósea? Diga. Se le solicita una gamografía ósea, ¿por qué? Para descartar un cáncer si le estoy diciendo que tiene un PSA alto, está orinando sangre, Cáncer uterino. o un cáncer de próstata, ¿no? De próstata. Cáncer de próstata.
Cuando ustedes vean a un familiar, a un paciente, etcétera, esa característica que está orinando sangre, que tiene un PSA alto, que el paciente varón un poco descuidado, que no ha ido su control. Por eso que es muy importante que a los varones por encima de los 50, no sé si hace poquito salió un reportaje de la Sociedad Peruana de Urología, que decían que solamente con un examen ya no es necesario hacerse su tacto rectal, ¿no? Ellos han descartado que el tacto rectal sigue siendo factor mnemónico para una evaluación de descarte sea de próstata, ¿no? Por la estructura. Generalmente ustedes saben que la estructura de la próstata debe ser como la punta de la nariz. Siempre deben agarrarse la punta de la nariz, porque ustedes van a hacer más adelante alguna actividad médica, pueden ayudar a un urólogo o pueden estar de serumistas en una localidad ahí en el pueblo ese de nuestro amigo que está ahorita. Anguía, por ejemplo, ahí no hay médico, hay un serumista que iba de vez en cuando, ahora que es presidente, irá más seguido. Pero en esos pueblos, yo trabajaba en Cajamarca, yo sé que hay poco médico en esos sitios. Ya, por ejemplo, usted está a cargo de toda una población y tiene que hacer, por ejemplo, viene un paciente con esta característica, tiene que hacer un tacto rectal. Nunca se olvide que la próstata tiene la característica de la punta de la nariz. Si usted lo ve medio duro, más duro, como hueso, entonces ya ponerse alerta y mandarlo al especialista, ¿no? Para que le haga otros exámenes, etcétera. Entonces, por eso es importante la gramografía ósea para ver si hay algún daño del tejido óseo, ¿no? El otro, la electromiografía. Por ejemplo, si usted ve, es un paciente, es una paciente mujer, por ejemplo, que sale de una gestación, es frecuente, sale de una gestación y te dice, doctora, doctor, tengo agarrotados los dedos, amanezco mis dedos rígidos, el tercero, cuarto y quinto dedo, ¿qué podríamos estar pensando? En un síndrome del túnel del carpo, una alteración del nervio mediano, nunca se olviden. Se adormece tercero, cuarto y quinto dedo. En las noches habría que pensar en un síndrome del túnel del carpo. ¿Y qué examen se hace? La electromiografía. Si hay un daño en el nervio ya mediano, ¿me entiende? Entonces es importante. Entonces ya estaríamos hablando de una alteración del aparato locomotor, de los tendones, de la región de la mano. Otro. Laboratorio, como digo, la velocidad de sedimentación, y actualmente se pide la PCR, habría que incluir acá, cuantitativo. Antes era solamente PCR. Ahorita se hace PCR cuantitativo para ver en qué valores está. Por ejemplo, si usted está pensando en un cuadro, una persona que tiene secreción, por ejemplo, en una parte de la tibia o una parte del fémur, que es una persona que es de escasos recursos, estaríamos pensando en un cuadro de osteomielitis. ¿Y cómo se va a valorar esta osteomielitis? ¿Cómo se valora el tratamiento médico? Lógico, con un hemograma, que es algo lógico, y una velocidad de sedimentación y una proteína C reactiva, cuantitativa, para ver cómo están estos valores. Por encima de 5 ya estaríamos hablando de una PCR positiva. Y la radiografía, como le digo, dependiendo, los exámenes complementarios, dependiendo de la zona, por ejemplo, afectada, ¿no? Eso es muy importante. El instrumental, como le digo, es para ver, el goniómetro es para ver, por ejemplo, los rangos articulares, la cinta métrica para ver la simetría de los miembros inferiores. Por ejemplo, se hace nosotros vamos a ver con los que vayan al consultorio, vengan con su cinta métrica, por ejemplo, para ir valorando todos los pacientes. Se hace de la espina ilíaca anterosuperior hasta el malleolo tibial interno. Para ver. Nunca se olviden que nosotros todos tenemos una pierna o un pie más grande que otro, ¿ah? Pero eso puede ser compensado. La columna compensa hasta 2 centímetros. Después de 2 centímetros ya la persona comienza a claudicar. Hay problemas luego, ya hay que pensar en unos trastornos, puede ser un problema a nivel de la cadera o de la rodilla, etc. La cinta métrica también, nosotros valoramos esto, como digo, de la espina ilíaca anterosuperior hasta el malleolo interno. Con eso valoramos a veces si hay una simetría de miembros. Sí, una simetría un ratito.
Ya. Entonces, y la aguja para ver la sensibilidad. Ya. Sí. Ya, entonces, ahora, en la semiología básica que vamos a ver primero ahorita, la fractura, ¿no? Fractura, por ejemplo, vamos a ver, vamos a ir viendo cuando hay dolor, deformidad, disfunción que hemos hablado, edema, equimosis. Aquí, por ejemplo, en esta, esto ha sido un deportista, por ejemplo, que ha sido trabado, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿usted ven alumnos? ¿Sí? Sí, doctor. A ver, Sí, doctor, se ve, sí, doctor. Cárdenas, a ver, Cárdenas. A ver. Cárdenas. Sí. ¿Está? Sí, presente, doctor. A ver. ¿Qué ve usted en la diapositiva? Aquí, por ejemplo, ha habido un golpe, ¿no? Es un traumatismo deportivo, por ejemplo, acá el señor es probablemente algo de, ¿no? Defensivo, ¿no? Generalmente, y el otro es, ¿no? El defensivo, y este es el ofensivo, ¿no? Por ejemplo, este es en el soccer, ¿no? Lo que se dice, ¿no? En el soccer, lo que se dice, o el famoso fútbol, ¿no? Porque el otro sería fútbol americano, es diferente, ¿no? En el fútbol americano hay 3 tipos de jugadores: los ofensivos, los defensivos y los equipos especiales se llaman también. Actualmente yo formo también parte del equipo médico de la Liga de Fútbol Americano. A veces tenemos 12 equipos que juegan estaban jugando en el Parque Huaynacapa de San Juan de Miraflores, de fútbol americano. Como yo siempre tengo que ir por motivos familiares, tengo un hijo que es médico y está ejerciendo en los Estados Unidos, voy y generalmente me cuido mucho, me llevaba mucho, yo no entendía nada y ya poco a poco me he ido entendiendo. Es fácil leer las reglas y generalmente a veces necesitan personal de salud, ahí necesitan médicos, porque todo el mundo se está yendo al soccer, ¿no? Lo que sea. Pero el fútbol americano es dentro de los Estados Unidos es generalmente es mucho más rentable que el soccer, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá eres ofensivo y eres defensivo, ¿no? Aquí había una traba y ha causado una fractura diaficiaria de tibia y de peroné, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? Entonces, en la placa radiográfica, ustedes van a ver esto y este paciente. ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo, en estos casos? Por ejemplo, ustedes están asistiendo a una actividad recreacional, deportiva, es colocarle una inmovilización, ¿no? Se inmoviliza la parte, claro, la parte distal, que sería la articulación del tobillo, la tibio astragaliana, ¿no? Y la parte hasta a veces por encima de la rodilla, ¿no? Se pone, como dice usted, una férula, ¿no? O se puede colocar, si no, vamos a poner que ustedes no encuentran yeso en ese momento, con un par de cartones, etcétera, con 2, 3 vendas, y movilizar esa persona. ¿Por qué? Porque luego, si usted lo moviliza peor, va a causar mucho mayor daño, ¿no? Entonces aquí inmovilizarlo hasta llegar a un centro asistencial que puede ser ya valorado por un médico con mayor experiencia o con especialidad en ortopedia y traumatología. Por ejemplo, en este caso es una fractura medio diaficiaria, tercio diaficiaria, y acá se coloca un elemento de osteosíntesis. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros alineamos la tibia, ya se va a valorar adecuadamente la pierna. Nunca se olviden que el peroné sirve desde la parte distal a toda la parte distal. A veces tenemos pacientes que hemos hecho la osteosíntesis muy adecuada de la tibia y el peroné queda a veces medio cabalgado. Dice, doctor, ¿y esto? El peroné lo usamos como auxiliar a veces, lo sacamos, lo resecamos cuando necesitamos estructura ósea. El peroné sirve en la parte inferior para hacer la articulación del tobillo, ¿entiende? De aquí para abajo. Pero aquí arriba, por ejemplo, si usted tiene una fractura, línea bien adecuadamente, con una reducción cruenta, cruenta significa operación, incruenta sin operación, ¿no?
se alinea adecuadamente la tibia y ya ahí nomás se queda. No dice, doctor, pero este huesito no, este huesito es auxiliar. Lo que va a ser el eje de la pierna es la tibia, no se olvide. Ese es en el caso de esta fractura, por ejemplo, es una fractura de tibia y peroné desplazada, tercio medio diafisiaria, ¿no? Diáfisis, porque ya vamos a ver más adelante, ¿no? La diáfisis es lo que se dice el cuerpo, la epífisis, ¿no? La parte de la parte inferior y superior. Otro, la luxación, como hemos dicho, que también es, y eso vamos a ir más adelante ya en cada una, cuando hay dolor, deformidad articular, edema y limitación. Es mucho el dolor, ¿no? La que más nos gusta es esta. La luxación que es estrella nosotros en los traumatólogos, que es la luxación de cadera. El paciente viene con mucho dolor y generalmente viene con acortamiento, mucho dolor. Generalmente la reducción se hace en condiciones de sala de operaciones. ¿Por qué se hace en sala de operaciones? Porque el paciente no puede. No puede tolerar el dolor. Hay que hacerlo en condiciones de anestesia general. Se tiene que anestesiar generalmente al paciente. En estos pacientes generalmente le indicamos un día un buen analgésico, ¿no? Y se le indica preparación para sala de operaciones. 4 o 6 horas de ayuno, entonces para entrar a anestesia general. Porque esto no se puede reducir así en tópico de emergencia, salvo que se pueda reducir con asistencia de un médico anestesiólogo, ¿no? O de un anestesista, ¿no? En este caso. Esta es la estrella de las luxaciones, la luxación de cadera. Los segmentos del miembro superior que nosotros vamos a ir viendo es el hombro, codo, muñeca y mano, ¿no? Esos son, como le digo, ahora, y conversando aparte, generalmente la traumatología se ha desarrollado tanto que ya no se puede hablar de un traumatólogo solamente. Nunca se vayan a olvidar. Ahora se habla de SUT. Ustedes que van a ser médicos, por ejemplo, si tienen, por ejemplo, a un paciente con una lesión, por ejemplo, de mano, no lo pueden a veces derivar a cualquier traumatólogo. Claro que lo pueden derivar en un primer momento, pero vamos a poner que el paciente sigue con las molestias, tienen que, usted decirle, tiene que ir a un subespecialista, que uno que vea solamente eso. Por ejemplo, actualmente en nuestro país ya se está formando las subespecialidades, ya los profesionales traumatólogos tienen que hacer necesariamente su subespecialidad, como en otros países. Usted va a cualquier país, por ejemplo, a Colombia, a Chile, a México, ya hace muchos años ya se ha hecho la subespecialidad. Argentina, por ejemplo, hay subespecialistas en hombro y codo, por ejemplo. Nada más que ven hombro y codo, nada más. Otros subespecialistas ven solamente muñeca, mano, nada más. Toda su consulta es de muñeca y mano. Entonces, con ese modo ya se hace una mejor valoración, mejor diagnóstico y por lo tanto mejor tratamiento, ¿no? Por ejemplo, ustedes en los hospitales nacionales de Rebagliati, Almenara, por ejemplo, estos ya existen colegas traumatólogos que solamente se especializan, se han subespecializado en esto. Por ejemplo, el traumatólogo que ve hombro y codo no va a ver rodilla, porque él solamente ve hombro y codo. Está preparado, lo han capacitado para ver esto. Igual, el que ve muñeca y mano, solamente ha hecho su especialidad en muñeca y mano. Entonces, es muy importante esto que se ha segmentado, ¿no? Las lesiones del aparato locomotor para un mejor manejo. Como se sabe, el hombro es una articulación enartrósica. Lo normal es que haya una abducción, significa abierto, ¿no? Abducción en 90 grados, rotación hasta 170, aducción, como le dije, hacia adentro, y extensión de 60 y rotaciones de 70 a 100, ¿no? Aquí, por ejemplo, y el hombro que estamos viendo como un inicio del curso, ¿no? Acá la articulación del hombro, la glenohumeral, ¿no? Por ejemplo, los tendones, ¿no? La escápula,
Es muy frecuente la fractura de clavícula también, por ejemplo, que vemos en la práctica privada, en la hospitalaria, y las lesiones acá musculares de esta zona. Las principales lesiones, el hombro congelado o también llamado capsulitis adhesiva, ¿no? Capsulitis adhesiva. La fractura de húmero proximal. Proximal significa que es proximal a la línea media, la clavícula, la luxación glenohumeral, y yo lo que le dije, el signo característico es la charretera, ¿no? Las luxaciones acromioclavicular, que es la famosa signo de la tecla, las lesiones del manguito de rotadores, que está formado por el tendón del supraespinoso e infraespinoso y el tendón del bicipital, ¿no? La luxación acromioclavicular sería, por ejemplo, si existe, por ejemplo, acá, ¿no? Existe acá hay un ligamento que se llama ligamento conoide, ahí está, aquí, este ligamento, si por ejemplo hay una ruptura, esto se va a levantar, lo que se llama signo de la tecla. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Generalmente se puede hacer diagnóstico clínico, ¿no? Por una deformidad en esto, signo de la tecla está levantado, esta estructura, y a veces se indica una radiografía, pregunta examen, radiografía con estrés. ¿Qué es que radiografía con estrés? Se solicita que el paciente le tomen una placa normal de rayos X. Luego, una placa con 2 kilos, que el paciente pueda con 2 kilos. Que levante 2 kilos, se le pone en su mano, que levante 2 kilos. Y con eso se ve si ya existe alguna lesión de la articulación acromioclavicular, ¿no? Es importante eso. Como digo, el signo de la tecla es cuando hay acá lesión de la acromioclavicular. Los rayos X, ahí está, es una luxación glenohumeral, ¿no? Se ha salido, como dice, la cabeza del húmero, de la cavidad glenoidea, ¿no? Otro, acá también existe, aquí también una fractura de clavícula, ¿no? Ahí está el famoso signo de la charretela, ¿no? ¿Ven? Como esto de Francisco Pizarro, de Francisco Bolognesi que le dije, ¿no? Signo. Acá hay una caída de 90 grados, ¿no? No es un ángulo obtuso, ¿no? Es una caída, un ángulo recto, ¿eh? Aquí. ¿No? Aquí en este caso ha sido luxación bilateral, ¿no? Aquí, por ejemplo, usted ve charretela aquí, charretela acá. Debe ser, claramente esto debe ser redondito, ¿no? Lo hice obtuso, ¿no? Un ángulo acá redondo. Aquí se ve una caída que se observa y se cae. Así como esto, ¿no? Aquí se observa mejor la caída. Y la acromioclavicular, esto, ¿no? Como le dije, se levanta esto, ¿no? Aquí solamente ya, a veces sin necesidad de rayos X, usted dice, es una articulación acromio, el acromio con la clavícula, ¿no? Aquí generalmente ya, a veces algunas personas hacen con solamente un tratamiento no cruento, con algunas se coloca un tensoplast, un inmovilizador de hombro un tiempo, y otros hacen una conducta quirúrgica. Es una discusión, algunos colegas hacen quirúrgicamente y otros solamente de tipo no cruento. Ese es lo más frecuente en esto. Luego vamos a ir viendo más adecuadamente. En el brazo se evalúa la evolución de la parte muscular, la sensibilidad, la alineación, la deformidad. En el brazo, por ejemplo, a veces se evalúa ahí hasta ruptura de bíceps. A veces personas que levantan súbitamente, no bruscamente peso, o si no también a veces cuando hay deformidades, cuando hay fracturas de húmero, ¿no? En este caso, una fractura de húmero, que hay deformidad, la persona no puede levantar nada, ¿no? En este caso, y acá hay una ruptura del bíceps, ¿no? Ustedes comparan con el lado supuestamente sano y van a ver acá un aumento de este volumen. Estaríamos empezando una ruptura muscular. Y el tratamiento ya primero hay que hacer acá, por ejemplo, una imagenología. Se solicitaría, por ejemplo, una ecografía o se solicita una resonancia.
para ver si el tratamiento es cruento, ¿no? Quirúrgico. En el codo, por ejemplo, lo famoso la epicondilitis, la epitocleitis, la bursitis olecraniana, a veces tofo de gota, como esos son ya alteraciones de, ¿no? de tipo metabólico, pues la elevación de ácido úrico, la luxación, la fractura, las lesiones nerviosas a veces, ¿no? En este caso, por ejemplo, la anatomía, uno tiene que saber primero la anatomía. Esto, como le digo, es muy importante saber. ¿Por qué? Porque es muy importante porque a veces el niño se altera, como les dije. El niño se altera y se solicita generalmente radiografías, como en este caso desde el codo, con bilateral, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí usted va a ver a veces cartílago de crecimiento aquí, cartílago de crecimiento y dice, es una fractura, no es fractura, pues es por la presencia del cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento generalmente en las mujeres a veces se cierra de 14, 16 años, mientras que en los hombres se cierra de 18 a 20 años. En la mujer, a veces la mujer, como dicen, la mujer crece rápidamente y menstrua, y en ese momento ya se detiene el crecimiento. El hombre no, el hombre va haciendo un crecimiento lento, pero puede crecer hasta 18, hasta los 20 años. Nunca se vayan a olvidar, porque a veces pues, son consultas médicas, ustedes están en un consultorio y viene un joven que está interesado en ingresar a la Fuerza Armada. Doctor, quiero saber si puedo seguir creciendo. Estoy haciendo ejercicio, estoy tomando vitaminas, todo. Y usted solamente le solicita una radiografía, por ejemplo, puede ser de manos o puede ser una radiografía de rodilla y ve usted una imagen. Aquí, por ejemplo, vamos a poner que no es este caso, pero ven una imagen radiolúcida acá, blanca acá en la zona articular, por ejemplo. Entonces usted dice, no, eso usted puede seguir creciendo si usted ve que ya el cartílago está creciendo, todavía puede seguir creciendo. Pero si ve que ya está cerrado, ya no hay presencia de ese cartílago, ya que tome lo que quiera, ya no hay crecimiento. Bien, es muy importante la línea de crecimiento. Y bueno, los movimientos del codo, las tres articulaciones, ¿no? Radio húmero, etcétera, ¿no? Troclear cúbito húmero. La cóndilo radio húmero, la trocoide. Ahora hay que evaluar la extensión, la flexión y muy importante la pronosupinación. Generalmente la pronosupinación es muy importante para evaluar si existe adecuadamente, si existe alguna alteración de los movimientos del codo que va a limitar eso. Aquí, por ejemplo, lo frecuente, vemos una luxación posterior del codo, ¿no? A veces lo frecuente. Se altera. Eso se ve en la imagen. Mira que la parte de acá del olecrano, la parte de acá ¿no? está desplazado, ¿no? Del cúbito, ¿no? Y luxación posterior del codo. Es muy fácil la reducción, se coloca un buen analgésico y al paciente se le pone de cúbito supino, o lo que se dice boca abajo, y se le hace que cuelgue el codo en la camilla, ¿no? Y o una superficie muy plana y se le hace una tracción, ¿no? Alguien tracciona la parte de la mano y otro tracciona la parte del brazo. Es frecuente también. Otra, las lesiones del antebrazo, como le dije yo, se ve las deformidades. En todas, como le digo, se ven deformidades, ¿no? Se ve deformidades, difusión, ¿no? Y aquí, como ya hemos visto, ¿no? La palpación, los movimientos de pronosupinación, ¿no? Aquí, por ejemplo, existen alteraciones a veces en la articulación interradiocubital, ¿no? Proximal. Y la muñeca es la que en forma más frecuente presenta lesiones de tipo laboral y las fracturas por osteoporosis. Como ya les dije, generalmente ese es uno de los mayores peligros cuando la persona tiene cuadro de osteoporosis, ¿no?
Y aquí le presento la fractura de Coles, ¿no? O la famosa llamada dorso de tenedor. Véanla bien, a ver qué características tiene. A ver, voy a ver un ratito. Vayan viendo qué características tiene esa fractura. A ver, para ir, es la que ustedes van a observar durante su actividad médica mejor. Ya estamos. Un ratito, ya había hecho un pequeño break. Ya, entonces, ¿qué observan en esta fractura? A ver, en esta deformidad. Díaz, a ver, Díaz. Díaz. No se ve la Doctor, no se diapositiva. ve la diapositiva.
Ya está, disculpe que me había... Ya. Ya está nuevamente, ¿no? ¿Sí? Todavía, doctor, no veo No se nada. ve. A ver, No, no. no se ve. Ahí se ve, ya, ¿no? Sí. Sí, doctor, ahora sí. Ya, y ahora sí. A ver, Parra. A ver, alumno Parra. Parra. Sí, doctor. A ver, ¿qué características encontramos aquí, por ejemplo? Una Mm, característica, por ejemplo, es una paciente joven, es una paciente geriátrica, por ejemplo. Deformidad, doctor. Ya, primero es una paciente mujer geriátrica, Anciana. ¿no? Ajá. Anciana. Es lo más frecuente que usted va a ver. Paciente anciana, ya. La deformidad es a nivel del extremo distal del radio, ¿no? Es una deformidad de dorso de tenedor, ¿no? Existe, como dice usted, una deformidad a nivel de la zona distal del radio y de la zona de los huesos propios ¿no? de la mano, ¿no? Que está conformada por 8 huesos, ¿no? El escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, hueso grande, hueso anchoso, el trapecio y el trapezoide, ¿no? Aquí, por ejemplo, existe aquí, a nivel de acá es el radio, acá, usted lo observa acá, hay una flexo extensión de acá de la articulación interfalángica distal, ¿no? Media distal, ¿no? Próximo distal sería, ¿no? Acá en metacarpo falángica, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que usted puede observar primero, que no haya, por ejemplo, que no haya, como dice usted, hay deformidad, rubor, hay rubor, no se observa color rojo, ¿no? Significa que no lo han traccionado, no lo han, a veces, como dicen, le ponen cremas, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que a ver si baja el dolor, ¿no? Pero como le digo, acá lo más Tumefacción puede ser, conveniente. doctor. ¿Ah? Tumefacción. La tumefacción, dolor, tumefacción, disfunción, como le digo, porque la persona no puede flexionar la muñeca, ¿no? Dolor, deformidad y disfunción, ¿no? Generalmente las características de una fractura. Acá la inspección, ¿no? Se observa. Hay edema, tumoraciones. Ese es en el caso ya de la mano, ¿no?
Hay tumoraciones, los famosos gangliones, la deformidad, como hemos visto ya, ¿no? Y luxación. La palpación, acá hemos visto dolor, un aumento de la temperatura en algunos casos, hay crepitación, tumoración y signos de Tinel. En algunos casos, como le he dicho, es para percusión del nervio mediano. Estaríamos pensando ante un síndrome de túnel del carpo, ¿no? Aquí, generalmente, se hace un signo acá, se hace una palpación a nivel de la parte media de la muñeca, ¿no? Y acá está el nervio mediano, ¿no? Primero a veces se coloca una infiltración y se coloca, por ejemplo, una férula nocturna. Se le dice al paciente que se compre una ferulita mano-muñeca y que se lo coloque todas las noches. Si mejora con eso, ahí queda. Pero si vamos a poner que se le hace la infiltración y se le hace la inmovilización nocturna y no mejora, generalmente ya se le hace una operación, una liberación del nervio mediano, ¿no? ¿En qué es frecuente? Como le he dicho, en personas gestantes o lo que dice puérperas, y es frecuente también en personas que hacen movimientos repetitivos. ¿Qué movimientos repetitivos? Son personas que hacen, por ejemplo, trabajos manuales, operarios, trabajan en cintas transportadoras, operarios de diferentes, ¿no? Fábricas, etcétera, o trabajos manuales, por ejemplo, etcétera, ¿no? Ese es muy frecuente, ¿no? La lesión del síndrome del túnel del carpo. Ahora, para valorar, por ejemplo, acá dice, para valorar los flexores, nunca se olviden que la cara anterior de la mano, ustedes van a valorar flexores. El dorso de la mano evalúan extensores. Cara anterior, flexores. Todo lo que flexiona los dedos. Y la cara posterior, todo lo que extiende, los extensores. A veces vienen con un dedo caído, en la parte, por ejemplo, del tercer dedo, significa que hay una lesión del extensor. Nunca se olvide. Cara anterior, flexor. Cara posterior, extensor, ¿no? Aquí, la famosa enfermedad de Dupuytren, una lesión zona de extensores, ¿no? Significa que acá, por ejemplo, se atraca, ¿no? Lo que se dice. Hace el signo de la rueda dentada, se va atracando. Flexiona y aquí se va atracando. Y este es el dedo en martillo. Aquí no hay extensión, ¿no? Acá gana el flexor, ¿sí? Esto debería levantar, ¿no? Entonces no se bien. Del dorso, zona de extensor. Entonces esto debería ponerse así, ¿no? Este dedo está caído. Lesión de extensores. Hay movimiento de dorsiflexión a 75 grados, flexión por más de 75 grados, deviación cubital, es lo normal, 35 grados, deviación radial, el signo de Finkelstein, tenosinovitis de Kervain y el dedo de resorte. Eso ya, este es una tendinitis de Kervain, este es el signo de Finkelstein. ¿Cómo se llama? Signo de Finkelstein, ¿no? Al paciente se le hace que meta su dedo dentro de la 4 dedos y se le hace que flexione. Cuando es positivo, el paciente en ese momento va a gritar, va a decir, ¿qué le pasa a usted? A veces te quieren agredir. Es un signo de una tendinitis de Kervain. Ese es muy frecuente también. En el túnel del carpo, que le dije ya, hay adormecimiento de todos estos dedos. Nervio mediano. ¿Aló? ¿Qué? Estoy acá en Electro. Acá, por ejemplo, ¿ves? La zona de los flexores está dividido por zonas, ¿no? Pero ya sería ese para gente que hace cirugía de mano, por ejemplo, ¿no? La zona 1, la zona 2, zona 3, zona 4, zona 5 y 6. Lo digo, es zona de flexores, la zona anterior, y dependiendo de esta lesión en cada zona se hace el tratamiento, si es quirúrgico o no cruento solamente. Y los extensores, como le digo, ya es para en esta parte, ¿no? En el torso.
Se solicita, por ejemplo, siempre una radiografía de muñeca, ¿no? Lateral y frontal. Y aquí ya se observa, por ejemplo, los ángulos, ¿no? Entonces, el radio y el cúbito, ¿no? Para ver si hay una deformidad. Y aquí, por ejemplo, acá están las placas de la muñeca, ¿no? Esas son las incidencias frontal, lateral, a veces se hace imprensión, para descartar o es una placa especial para ver si hay lesión de escafoides. Es este huesito, ¿no? Que se observa. Así, imprensión, como agarrando algo. Pero lo que más se pide en emergencia es frontal y lateral, que ustedes van a ver. Y en mano, ahí están las lesiones, como le digo, entonces acá está trabajando zona de flexores, la zona anterior. En mano, como le digo, ahí está la patología que se va a encontrar. Cuando hay, por ejemplo, acromegalia, significa hay problemas de crecimiento óseo. Polidactilia, encontramos a veces personas que tienen más de 5 dedos, a veces 6 dedos hemos tenido. Sindactilia, a veces que no hay una separación entre los dedos. Contractura de Dupuytren y los nodos artrósicos, la mano reumática, ¿no? Los gangliones, el dedo en gatillo, como el dedo en martillo, ya hemos visto la lesión de extensor, el dedo en boutonniere o las lesiones de tendones o flexores. En la mano se evalúa la articulación metacarpofalángica, lo que les dije, la interfalángica proximal y la distal. Acá ya no se puede, ya ustedes se van a quitar esa costumbre, creo que de secundaria, que piden falange, falangina, falangeta, eso ya no existe acá. Acá solamente es una falange proximal a la línea media, medial a la línea media y distal a la línea media. Esos términos ya no es tolerable para un médico. Falange proximal a la línea media, medial a la línea media y distal a la línea media. Y acá son la zona de los extensores que le dije y flexores. Acá está dañado, ¿no? A veces hay una combinación, está dañado parte del tendón extensor, y eso se hace una valoración adecuada ya. Se hace, por ejemplo, una evaluación dedo por dedo para ver cómo están funcionando los flexores, los extensores. En este caso, en dedo boutonniere, ¿no? En la alteración acá del dedo extensor, la parte del extensor. Los exámenes de la mano, como he dicho, está evaluar el aumento de volumen, deformaciones articulares, el aspecto de la musculatura. Aquí se hace, ¿no? Prensión, extensión, aquí para valorar los flexores. Acá valora los extensores. Acá valora la flexión del primer dedo, extensión también del primer dedo, la abducción, ¿no? Oposición también se evalúa, el oponente, ¿no? En este caso. Aquí, por ejemplo, ahí está. Es una placa de un infante, ¿no? ¿Por qué? Ustedes ven esta estructura, ¿no? Se llama el cartílago de crecimiento. Ahí se lo presentan, cartílago de crecimiento. Por ejemplo, si viene a la consulta un paciente de 17 años, le dice, doctora, que estoy haciendo ejercicio, quiero saber si sí o puedo seguir creciendo, usted le toma una placa, por ejemplo, de crecer. Pero si usted lo ve cerrado, esto no es solo la estructura ósea, ya no crece ni, como dice, ya ni que existe otro mecanismo ya para hacerlo no crecer. ¿Entiende? Es a veces es motivo de consulta médica a veces, ¿no? Y a veces es frecuente también las luxaciones interfalángicas y la fractura metacarpofalángica. Esa es una fractura del cuarto metacarpiano. Doctor, consulta, ¿usted sí. dice que podría ver mediante la placa los falanges que están abiertos o cerrados? ¿Tiene usted una placa de falange? Sí, de lo que dijo antes para ver para ver si el paciente puede seguir creciendo, la parte que está abierta y cerrada, ¿cómo ahí lo está, puede esto, quiere ver, ahí está, acá. Se llama cartílago de crecimiento. Vamos a agrandarlo un poquito más ya.
Que lo vean mejor. Ahí está. Ahí ven. ¿Ven o no? ¿Ven esa estructura? ¿Ven esa imagen? Sí, entonces ya ustedes ven. A veces es bueno, hay lupas que venden a veces cuando ustedes sean ya a consulta, se pueden comprar su lupita que venden a veces, yo veo por el centro, 5 soles, 8 soles, ustedes con una lupa ven esto. Sí, dice el paciente. Vienen pacientes jóvenes o señoritas, hombre y mujer entran a las Fuerzas Armadas o están haciendo ejercicio, quiero crecer, y una placa de manos, ustedes observan esta estructura. Sí, señor, puede crecer, puede seguir, señorita, puede seguir. Pero si ustedes ven que ya no hay nada, como en este caso, aquí, por ejemplo, acá puede crecer esta persona, digo, ¿puede crecer? Ya no. No. Ya no hay cartílago de crecimiento. Ya no, entonces ya ustedes saben identificar. Aquí, por ejemplo, hay cartílago de crecimiento, ya no hay cartílago de crecimiento. Doctor, en el caso de los pacientes que son enanitos de nacimiento, nomás En anito ya existe un problema de una condroplasia, etcétera, existe ya hay alteraciones de cartílago de crecimiento, tipo Messi. Pues. Ese jugador de Argentina, ese le han hecho, cuando ingresó al Barcelona a los 12 años de edad, le hicieron estudios imagenológicos de todo el esqueleto. Hay personal médico, deportólogos y médicos ortopedistas, también le hicieron examen y encontraron que los cartílagos todavía estaban abiertos. Ese joven ha sido introducido con hormona de crecimiento. A él le han introducido hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento ya sé que tiene una valoración, hay que ser con unos parámetros, ahí tiene que entrar endocrinólogo, etcétera, pero para eso han valorado su esqueleto óseo, ¿entiende? Por ejemplo, un deportista. Actualmente también existe una especialidad, la medicina deportiva, que son dos o tres plazas, creo que en Regatas Lima, por la Universidad Cayetano Heredia. Están haciendo su especialidad en medicina deportiva. A veces hay personas que se dedican a esto y están bien valorados. ¿Ah? Ellos trabajan bastante en gimnasios, por ejemplo. Y estos gimnasios a uno, ¿no? En la zona de Santa Cruz, Miraflores, había un familiar que tenía ahí y estaba valorado como médico deportólogo, tenía su consultorio y le iba muy bien. ¿Ah? Es una especialidad nueva también que es bien valorada. Y en otros países como los Estados Unidos, eso es mejor, porque las personas hacen deportes, etcétera. Primero, previa valoración de un médico deportólogo. Y todos tienen, etcétera, tienen escalas, tienen, ¿no? Es una especialidad nueva. ¿No? Actualmente, ustedes deben pensar también en hacer especialidades nuevas, ¿no? Que están muy valoradas. La medicina ocupacional, la medicina ahorita está dando mucho la medicina cosmética, no sé si han escuchado, ¿no? También está trabajando mucho las personas en medicina cosmética. Aquí, por ejemplo, se valora, ¿no? Como le digo, Messi le hicieron un estudio imagenológico y encontraron que todavía tenía cartílago de crecimiento, por eso le introducieron hormona de crecimiento. ¿Cuál es lo mejor para el crecimiento? Nunca se olvide el consumo de oxígeno. Significa, por ejemplo, si tienen ustedes un paciente que dice, doctor, yo quiero crecer. Entonces, por ejemplo, que haga ejercicio, que practique básquetbol, que practique natación y su alimentación balanceada. Porque a veces usted ve personas muy bajitas, el papá y la mamá han sido bajos y el hijo es un poco alto. A veces este joven ha hecho deporte, ha consumido a veces proteínas y buena alimentación saludable, consume proteínas sobre todo y no tanto carbohidratos, más proteínas y su ejercicio y él ha crecido, ¿me entiendes? Porque a veces ha habido casos en los cuales se saca, por ejemplo, tienen dos gemelos, un gemelo se queda en el sitio de donde está el hogar y otro gemelo ha sido, por ejemplo, adoptado por una persona que tiene recursos y esta persona a veces le inscribe a ejercicios, hacen a veces que haya buena nutrición y la persona crece más. Pues nunca se olvide. Claro que existe un patrón genético, pero de todas maneras la persona puede crecer mucho mayor si hay un consumo de oxígeno y una nutrición adecuada, ¿no? Y tiene que haber la presencia, como he dicho, de este cartílago, ¿no? Que es importante, ¿no? El cartílago de crecimiento. Y es por eso que le dije, es muy importante, por ejemplo, que usted solicite, por ejemplo, PACAS. Vamos a poner que viene un niño y usted viene, doctor, dice, me he fracturado, viene mi hijo se ha fracturado, mire acá el radiólogo me ha dicho que el técnico, porque ellos dice el doctor.
Para ellos el radiólogo es un doctor. El radiólogo me dice que está roto acá. Entonces le dice, tú estás roto acá, en todo lado está roto. Entonces ese es cartílago de crecimiento, señor. Pero para eso, para que usted no tenga ningún problema de discusiones, usted le pide una placa comparativa. Nunca se olvide. En personas jóvenes, niños de población bajo de 14, pide comparativas si usted quiere descartar adecuadamente una fractura, ¿no? Entonces, si usted ve una deformidad, por ejemplo, aquí ve una radiolucidez, entonces ahí está pensando en una fractura. Pero usted ve el lado sano, no hay nada, y en el lado enfermo, supuestamente dañado, no hay nada, entonces no hay nada. Hay solamente pues, una contusión de mano, etcétera. ¿Entiendes? Es por eso muy importante eso. A veces traumatólogos jóvenes o médicos jóvenes piden una sola placa para un niño, entonces dice fractura, fractura. O sea, ¿y esto qué es? Cartílago de crecimiento, señor, esto no es fractura. Hay radiólogos que han informado así, ¿eh? Yo he visto en hospitales nacionales, ¿eh? Radiólogo dice, fractura de todos los dedos. Fractura ya da ganas de, no se sabe de otra cosa, ¿no? Pero ya saben que es muy importante. A veces esto también se altera, hay fracturas en las cuales se altera esto, la famosa fractura de Salter, que vamos a ver más adelante, que hay lesiones ya dentro del cartílago de crecimiento, entonces a veces hay necesidad quirúrgica. En estos casos, por ejemplo, cuando nosotros realizamos osteosíntesis de esta parte de osteosíntesis, tenemos que tener mucho cuidado de no dañar el cartílago de crecimiento. Si dañamos el cartílago de crecimiento, ¿qué pasa? Esta estructura ósea va a quedar bien, pero hemos dañado el cartílago de crecimiento y todos los huesos van a crecer, pero esta estructura ósea no crece y va a quedar una deformidad ahí. ¿Por qué? Porque hemos dañado el cartílago. Por eso que es muy importante una buena valoración y un buen tratamiento, a veces quirúrgico necesariamente o médico en estas estructuras. Es muy delicado. Por eso hay personas, hay traumatólogos que también se dedican a esto, que sean traumatólogos, así como le dije que había traumatólogo de mano y muñeca, de hombro y codo, hay traumatólogos solamente infantiles, ¿no? Como en el hospital, por ejemplo, a veces tenemos muchas patologías que nosotros no podemos resolverlo, lo mandamos al hospital, al Instituto Nacional de Salud del Niño. Hay traumatólogos que solamente se van a dedicar a niños a menos de 14 años. Aunque no es tan rentable, pero ellos están en esa parte, porque los traumatólogos generalmente más nos dedicamos a los adultos. ¿Por qué? Porque los seguros cubren más. Por ejemplo, yo trabajo en una compañía, por ejemplo, de una clínica. El seguro viene con accidentados obreros, empleados, ¿no? Y eso les cubre el seguro. Pero a un niño a veces no le cubre, ¿no? Entonces, generalmente son menos rentados, pero hay traumatólogos, generalmente la de sexo femenino, que trabajan en niños nada más. Son traumatólogas de niños. He tenido varios colegas traumatólogos. Ya, como ya he dicho, lo importante aquí en todo es la palpación, como ya hemos dicho, en toda articulación, el edema, la temperatura, si hay tendinitis. En este caso, por ejemplo, hay una mano reumática, ¿no? Estas manos de deformidades en la articulación metacarpofalángica, ¿no? Es una mano reumática. Este es un ganglión, ¿no? Es la famosa, esa consecuencia de una tenosinovitis, ¿no? Eso vamos a ver más adelante, cuando veamos el ganglión, se forma como una estructura, con un líquido, como un moco, ¿no? Como una cosa, como una mucosa. Primero se hace, por ejemplo, en consulta se coloca anestesia local, se hace una aspiración adecuada, con bastante cuidado, con bastante asepsia, entonces para evitar que haya infecciones, ¿no? Y luego, si vuelve a recidivar, si vuelve a llenar, se aspira, o si no se hace una exéresis, se retira esta tumulación. El famoso ganglión. Ahí se lo presento, vean. ¿Ya están viendo? ¿Sí? Ganglión. Es esa consecuencia de una tenosinovitis. Son personas que, por ejemplo, son operarios manuales también, que generalmente, o si no, hemos tenido a veces, tenemos muchas jóvenes que con esto del celular paran, ¿no? En el whatsappeando, mandando sus mensajes, mueven los deditos rápidamente, tanto mandan, y a veces, doctor, tengo este tumorcito, me ha salido. ¿Por qué es el tumorcito? Porque ya usted sabe que hace sobreuso de los tendones, genera inflamación y forma los gangliones. ¿Alguna pregunta?
Entonces, a ver si para la próxima ya vamos a el delegado, que ya creo que tengo que ir a consulta en la tarde en el policlínico que le dije. Sería adecuado que más un día me puedan acompañar los días lunes también. Porque la traumatología y toda especialidad generalmente en medicina se aprende viendo, palpando, examinando y como dicen a los pacientes. Ahora, como ya se ha levantado casi parcialmente esta pandemia, se puede ir a veces haciendo consulta, etcétera, para que ustedes vayan viendo la experiencia de nosotros, ¿no? Y sobre todo, es una de las últimas oportunidades que ustedes tienen de preguntar, nunca se olvide. Cuando son ya médicos, ya la gente ya no quieren dar a veces ya lo ven como un rival, como alguien que le va a hacer la competencia. Hay colegas así, ¿no? Por eso que le digo a mis alumnos, a los alumnos, digo, a veces es las últimas oportunidades que ustedes tienen de preguntar y uno tiene que interrelacionar. Y los conocimientos se tienen que divulgar, ¿no? Nadie tiene conocimiento para dejarlos archivados. Doctor, Sí. disculpe, si nos pudiera dar... bueno, Sí. quería ver si nos pudiera dar unos minutos para escoger al delegado, ¿no? Para que se comunique Ya, el con delegado. usted. Sí. Ajá, no sé si algún compañero se presenta de manera voluntaria o si no, por ejemplo, el compañero Luciano, que hemos estado... No sé si estará de acuerdo. Nilsson, también el compañero Rowa también le estamos proponiendo. Claro, hay dos Sí, compañeros, no, ¿no? El grupo está. Ya, tranquilos Sí. chicos, como ustedes bien saben, ya hay dos compañeros que, bueno, están en votación, entonces creo que acá hay compañeros nuevos que también, bueno, yo creo que no lo conocen algunos compañeros, pero bueno, no, ya nos vamos a votaciones o depende de ustedes, creo que el compañero Robert no está, entonces queremos ver en su opinión del compañero, ¿no? Si está en las posibilidades de ser delegado, algunos porque no sé, algunos no pueden tener tiempo, entonces es algo complicado. Entonces, si el compañero Luciano sí está de acuerdo, genial, ¿no? Se le da la En todo potestad. caso, terminamos, pues, si no, con mayor tiempo. También, como tú dices, no están todos los compañeros. Claro, exacto. Esta clase que se lleve así, y ya, como tenemos un grupo, en la tarde o en la noche ya coordinamos los delegados de cada curso que hay. claro. No, pero no lo se ideal es puede coordinar... No, compañero, lo ideal es coordinar ahorita mismo porque creo que el No, doctor va a tener listo. prácticas en la tarde. Ya. ¿Es cierto, doctor? Pero se están anotando. Profesor, disculpe, creo que se han estado anotando para el sábado y para este lunes. Por hoy día, doctor, no sé si nos disculpe que interrumpa y esté hablando, doctor. Por hoy día, como ya en forma voluntaria los compañeros también han aceptado, creo, eso es su práctica. Nos da tiempo, doctor, hoy día para estar todos los compañeros. Hoy día nos vamos a reunir también en la universidad, eso de las 3:30, motivo por el cual también para poder ver algunas cosas. Ya para la noche o mañana a primera hora, doctor, le podemos dar, ¿no?, el nombre del delegado para que pueda coordinar. Ya. Creo que sería la mejor opción para que estén todos, ¿no? Para que mis compañeros también estén. Ya. Entonces, apunte mi correo. Ya, doctor. JU. Un ratito, doctor. JU. B grande, E. Ya, B grande, E. D de dedo, A. Ya es JU, B grande, E de dedo, E y D, doctor. Es JU, B grande, E de elefante, ya. Ajá, D de dedo, A de Alfaro, ya. 24@yahoo.es. 24 @yahoo.es de España, ¿ya? Entonces ahí me pasan eso. Y para el día sábado ya hemos quedado con dos alumnos que van a ir a la práctica. Y más adelante, como digo, si sería conveniente los días lunes también algunos me pasan la voz. Exacto, entonces, para que vayan ¿no?, con su ropa de bioseguridad, por ahí le consigo, me pasa la voz nomás y entran para ir viendo de dos en dos, viendo la consulta, porque como digo, para ir viendo, pues, ¿no? Paciente, lo que a ustedes más les interesa sobre todo, ¿no? Como dicen, ¿no? Como dicen los gallos se ven en la cancha, ¿no? Hay que ver paciente, hay que ver, ¿no? Y ya más adelante sería bueno si me acompañan a la guardia, allá en Barranca, ahí trabajamos,
Pero acá en Lima, como digo, trabajo ahí y trabajo a veces en Lurín también. Los días martes, pero ya eso vamos a ver más adelante. Pero mejor más pacientes hay en la zona de Huaycán, ahí tenemos más cantidad de pacientes. No nos baja de 25 pacientes a veces por consulta. Y ahí vemos cantidad, ahí vemos artrosis, como le dije, vemos fracturas, lesiones de diferentes patologías del aparato locomotor, que a ustedes estamos aprendiendo, ¿no? Repasando y aprendiendo. Ok, doctor. Entonces nos desconectamos porque tengo que ir a prepararme para ir al consultorio, al policlínico, a la clínica. Ya, entonces ya nos estamos desconectando. La próxima semana sí ya, si Dios quiere, estamos más tranquilos, no voy a programar cirugía para ese día y ya vamos a estar más tiempo. Doctor, en particular soy la alumna Reyes, vivo por Guaral, entonces quizás le voy a acompañar en sus guardias en Barranca, como dice, ¿no? Miércoles y jueves. Usted por el correo me pasa la voz, yo para interrelacionar ahí. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Hasta luego. Ya, hasta luego. Hasta luego.